Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de chismes jugosos y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha sacudido los cimientos de la farándula y ha dejado a muchos con la boca abierta: Serkan y Özge. Sí, señoras y señores, prepárense porque hoy les voy a contar la verdad explosiva que nadie más se ha atrevido a revelar sobre su ruptura. Así que sírvanse su café, pónganse cómodos y no se pierdan ni un segundo de este vídeo porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el escándalo, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes jugosos y las exclusivas que les traigo, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si están listos para descubrir la verdad detrás de la ruptura de Serkan y Özge. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, se acabó. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Los tabloides están llenos de rumores, especulaciones y teorías conspirativas, pero la verdad, como siempre, es mucho más compleja y, déjenme decirles, mucho más interesante. Durante semanas hemos estado escuchando sobre diferencias irreconciliables, problemas de agenda y la clásica excusa de necesitamos tiempo para nosotros mismos. Por favor. ¿Acaso creen que nacimos ayer? Todos sabemos que detrás de esas frases cliché siempre se esconde algo mucho más grande. Y créanme, en este caso es un volcán de secretos a punto de estallar. Según mis fuentes, personas cercanas a la pareja, la ruptura no fue algo repentino, sino más bien la culminación de una serie de problemas que se fueron acumulando con el tiempo. El estrés de sus apretadas agendas, la presión mediática constante y, lo más importante, la falta de comunicación, fueron erosionando la relación poco a poco. Pero aquí viene lo jugoso, no todo es tan simple como parece. Rumores de infidelidad han estado circulando como pólvora en los últimos días. Se dice que Serkan fue visto en compañía de otra actriz, una joven promesa que está causando sensación en la televisión turca. Las fotos, aunque borrosas, son lo suficientemente comprometedoras como para levantar sospechas. Y por supuesto, Özge no se quedó atrás. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella también encontró consuelo en los brazos de otro hombre, un empresario con una reputación impecable y una fortuna aún mayor. Pero esperen, que hay más. La verdad explosiva, la bomba que nadie se atreve a soltar, es que la relación de Serkan y Özge, al menos en los últimos meses, era más una fachada que una realidad. Al parecer, sus representantes y agencias estaban presionando a la pareja para que siguieran juntos, ya que su imagen como pareja vendía, generaba contratos publicitarios y atraía a los fans. Imaginen la presión. Vivir una mentira por el bien de sus carreras. Ahora, esto no quiere decir que no hubo amor entre Serkan y Özge. Al principio su relación fue genuina, llena de pasión y complicidad. Pero con el tiempo las exigencias de la fama, las presiones externas y sus propios demonios personales fueron minando la conexión que los unía. Además, la diferencia en sus personalidades también jugó un papel importante en la ruptura. Serkan, conocido por su carácter impulsivo y su necesidad de estar siempre en el centro de atención, chocaba constantemente con la personalidad más reservada y reflexiva de Özge. Mientras que Serkan disfrutaba de la vida nocturna y los eventos sociales, Özge prefería pasar tiempo en casa, leyendo o dedicándose a sus hobbies. Estas diferencias, que al principio parecían complementarias, terminaron convirtiéndose en una fuente constante de conflictos. Otro factor clave en la ruptura fue la intervención de sus familias. Ambas familias, según mis fuentes, tenían opiniones muy fuertes sobre la relación y no dudaban en expresar sus desacuerdos. Los comentarios y las críticas de sus familiares, aunque bien intencionados, generaron aún más presión sobre la pareja y terminaron por desgastar la relación. Pero aquí viene la cereza del pastel. La verdadera razón por la que Serkan y Özge decidieron poner fin a su relación, la verdad que nadie se atreve a decir en voz alta, es que ambos se dieron cuenta de que estaban viviendo vidas diferentes. Se dieron cuenta de que sus sueños y aspiraciones ya no coincidían. Serkan quería enfocarse en su carrera como actor y convertirse en una estrella internacional, mientras que Özge anhelaba una vida más tranquila, lejos de los reflectores y dedicada a su familia.
En resumen, la ruptura de Serkan y Özge no fue el resultado de un solo factor, sino más bien la combinación de varios elementos: el estrés de sus agendas, la presión mediática, la falta de comunicación, los rumores de infidelidad, las presiones de sus representantes y familias, la diferencia en sus personalidades y, sobre todo, la realización de que estaban buscando caminos diferentes en la vida. Y ahí lo tienen, amigos. La verdad explosiva que nadie más se atrevió a contarles sobre la ruptura de Serkan y Özge. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta exclusiva. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Espero que hayan disfrutado descubriendo todos los detalles detrás de esta ruptura tan sonada. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Serkan y Özge tomaron la decisión correcta? ¿Creen que podrían haber salvado su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan. No sean tímidos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de la verdad sobre la ruptura de Serkan y Özge. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, amantes del drama. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Pero, esperen, la noticia no termina aquí. Hay aún más detalles jugosos que necesito compartir con ustedes. Porque, seamos honestos, ¿quién se conforma con la superficie cuando podemos rascar un poco más profundo y descubrir la verdad verdadera? Así que prepárense para la segunda parte de este escándalo explosivo. Primero hablemos de la misteriosa actriz con la que se vio a Serkan. Su nombre es Deniz, y ha irrumpido en la escena turca con un torbellino de talento y belleza. Fuentes internas me dicen que Serkan y Deniz han estado trabajando juntos en un nuevo proyecto, una serie de televisión que promete ser un éxito rotundo. Pero, ¿es su relación estrictamente profesional? Eso es lo que todos se preguntan. Algunos dicen que la química entre ellos es innegable, que las chispas vuelan cada vez que están juntos en el set. Otros, más escépticos, creen que todo es una estrategia publicitaria para generar expectación en torno a la serie. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la presencia de Deniz en la vida de Serkan no pasó desapercibida para Özge, y fue una de las chispas que encendió el volcán de la ruptura. Y no crean que Özge se quedó de brazos cruzados. El empresario en cuestión, cuyo nombre prefiero mantener en secreto por el momento, es un hombre muy influyente y poderoso en el mundo de los negocios turco. Se rumorea que Özge lo conoció a través de amigos en común, y que desde el principio hubo una conexión especial entre ellos. Se dice que él la apoyó emocionalmente durante los momentos más difíciles de su relación con Serkan, y que le ofreció un refugio seguro lejos del caos y la presión mediática. Algunos incluso se atreven a decir que Özge encontró en él el tipo de estabilidad y madurez que le faltaba a Serkan. Pero la trama se complica aún más cuando entramos en el terreno de las agencias de representación. Como les dije antes, la imagen de Serkan y Özge como pareja era muy lucrativa para sus agencias. Imaginen la cantidad de contratos publicitarios, sesiones de fotos y eventos promocionales que generaban juntos. Era una mina de oro. Por eso sus representantes hicieron todo lo posible para mantenerlos juntos, incluso cuando la relación estaba en las últimas. Se dice que organizaban viajes románticos, cenas a la luz de las velas y hasta sesiones de terapia de pareja, todo con el objetivo de salvar la imagen de la pareja perfecta. Pero al final ni siquiera los mejores esfuerzos de los profesionales del marketing pudieron ocultar la realidad: el amor se había extinguido. Y hablando de familias, prepárense para un drama digno de una telenovela turca. La familia de Serkan, tradicional y conservadora, nunca aprobó del todo la relación con Özge. Consideraban que ella era demasiado independiente y moderna para su gusto, y que no encajaba en su círculo social. La madre de Serkan en particular, era muy crítica con Özge, y no dudaba en hacer comentarios despectivos sobre su forma de vestir, su carrera y sus ambiciones. Por otro lado, la familia de Özge, más liberal y abierta de mente, tampoco estaba muy contenta con Serkan. Lo consideraban demasiado egocéntrico y obsesionado con su imagen, y temían que estuviera utilizando a Özge para impulsar su carrera. Imaginen las cenas familiares. Un campo de batalla emocional.
Pero volvamos a la verdadera razón de la ruptura, la divergencia de sus sueños y aspiraciones. Serkan, impulsado por la ambición y el deseo de conquistar Hollywood, estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su carrera. Pasaba horas estudiando inglés, tomando clases de actuación y viajando a Los Ángeles para audiciones y castings. Estaba decidido a convertirse en una estrella internacional, y no estaba dispuesto a dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Ozge, en cambio, anhelaba una vida más sencilla y tranquila. Soñaba con formar una familia, tener hijos y vivir en una casa de campo rodeada de naturaleza. Estaba cansada de los reflectores, las alfombras rojas y la constante presión mediática. Quería encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida, y no estaba dispuesta a renunciar a sus sueños por el bien de la carrera de Serkan. En definitiva, la historia de Serkan y Ozge es una historia de amor, ambición, presión y sobre todo, de la búsqueda de la felicidad. Es una historia que nos recuerda que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos de la vida, y que es importante ser fiel a uno mismo y perseguir los propios sueños, incluso si eso significa renunciar a la persona que amamos. Así que, amigos, espero que hayan disfrutado de esta segunda parte de mi exclusiva sobre la ruptura de Serkan y Ozge. Sé que les encanta el drama y el chisme, y yo estoy aquí para complacerlos. Ahora, déjenme saber en los comentarios qué les pareció toda esta información. ¿Les sorprendió algo? ¿Cambiaron de opinión sobre la pareja? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo si quieren seguir recibiendo las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es mi mayor motivación. Hasta la próxima, amantes del drama. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y cuando lo haga, yo estaré aquí para contársela. Adiós. Y que sigan los chismes. Y para terminar, una pequeña reflexión, ¿no creen que a veces idealizamos demasiado las relaciones de las celebridades? Las vemos como cuentos de hadas perfectos, cuando en realidad son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, problemas y luchas. La presión de la fama, las expectativas del público y las exigencias de sus carreras pueden ser devastadoras para una relación, y es importante recordar que detrás de las sonrisas y las poses perfectas hay seres humanos que sufren y sienten como nosotros. Así que antes de juzgar o criticar, recordemos ser un poco más comprensivos y empáticos con las personas que están en el ojo público. Un poco de amabilidad nunca está de más.